Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 46º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta en un nuevo episodio. Estamos como siempre todos los miércoles, semana a semana, con un nuevo episodio, con una nueva temática, siempre en función de lo que significa la coyuntura desde el punto de vista cultural, social, político y obviamente económico. Pues en ese sentido queremos agradecerles profundamente que nos sigan en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Sin duda alguna, pues agradecidos por todo el apoyo que nos brindan. Si le gusta este contenido, por favor dele un like, comparta por favor el video y obviamente active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio. Indudablemente es un placer siempre estar semana tras semana con todos ustedes. Para hoy tenemos también un invitado muy especial. Vamos a hablar de un tema específico, de un tema fundamental, importante, que se difunde muy poco. Sin embargo, creo que es de vital importancia poder dar una información precisa. El pasado 3 de marzo se han cumplido exactamente 10 meses desde que la gestora pública ha empezado a funcionar en pleno en nuestro país, y para este hecho hemos querido invitar a un especialista en este tema. Estamos en compañía del abogado Guillermo Quispe, es experto en el tema de jubilaciones, de aportes, etcétera, etcétera. Indudablemente un tema que nos incumbe, a gran parte de la población del país. Sin duda alguna, en estos 40 minutos de podcast aprovecharemos un poco y trataremos de aproximarnos y a entender un poco de cómo funciona el tema de la gestora, y obviamente hablaremos posteriormente de un proyecto de ley que modifica a la ley de pensiones en el marco siempre de lo que significa también el tema de aportes. Abogado, muchísimas gracias por estar en podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido, es un grato placer tenerlo acá. Gracias, estimado Rudy, por la invitación. Es un placer siempre charlar contigo sobre estos temas que son tan importantes. Bueno, nosotros trabajamos hace 15 años con la materia de la seguridad social y el derecho laboral, así que creo que estamos calificados para poder dar nuestra opinión sobre lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Exactamente, abogado, y me gustaría partir de este hecho. El 3 de marzo de este mes justamente se cumple 10 meses desde que la gestora empezó a funcionar en pleno en nuestro país. Una breve evaluación, ¿cuál es la lectura de cómo se ha venido desenvolviendo el tema de la gestora? Mucha gente todavía no está entendiendo muy bien cómo está funcionando el tema, sin embargo, es importante tener esta evaluación de usted. Perfecto, a ver, yo te empiezo a contar todo lo que hemos ido viviendo desde mayo del 2023, donde las AFPs de un día para otro dejaron de funcionar, ¿no? Pese a que meses antes, cuando nos anunciaron de que la gestora pública iba a comenzar a funcionar desde el 15 de mayo del 2023, la AFP empezó a recibir una serie de trámites y hacíamos cola desde las 2 de la mañana para ingresar un trámite de jubilación, porque hay una característica muy importante en los trámites. La ley dice de que si tú ingresas tu trámite de jubilación antes del 15 del mes, tu jubilación, tu trámite tiene retroactivo desde ese mes. Si inicias el trámite después del 15, ese mes está perdido, no te otorgan el retroactivo. Entonces había una desesperación tremenda de las personas que requerían ingresar su trámite de jubilación, así que hasta dormíamos en las AFPs, tanto futuro como previsión, para ingresar nuestros trámites. El conflicto fue que la gestora pública empezó a trabajar de repente sin estar preparada para hacerlo. Y te voy a ser muy sincero en ese aspecto. La gestora pública no estaba preparada, no tenía el personal calificado, su sistema, primero que no lo conocían los trabajadores, segundo que parecía que era un sistema mucho menos avanzado que una máquina de escribir, te soy sincero, y tercero que no tenían toda la documentación que por medio de los decretos supremos se establecía de que tenía que ir pasando hasta agosto del 2023.
porque la AFP tenía que traspasar toda esa documentación a la gestora pública según reglamentos, ¿no? Según reglamentos creados por decretos supremos. Esto fue sucediendo poco a poco y los funcionarios públicos de la gestora pública empezaron a aprender a hacer estos trámites con nosotros. Empezaron a aprender y a subsanar los errores que se iban cometiendo y que todavía se cometen, porque no es fácil manejar este tipo de instituciones. Me imagino que a la AFP y al AFP Futuro y a la AFP Previsión también les costó en su momento iniciar. Pero ya con toda esa cantidad de información que existía en Bolivia, comenzar de un día para otro fue un colapso total que todavía seguimos padeciendo muchos que estamos todos los días en estas gestiones. Gracias a Dios ha ido mejorando, te voy a ser sincero. No es que todo está mal, ha ido mejorando, han ido los trabajadores de la gestora, lógicamente con todo el esfuerzo que se requiere, porque yo veo que hay chicos que trabajan desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluso en la gestora pública, resolviendo los problemas que hay. Han ido mejorando estas situaciones complicadas que hemos ido viviendo. Todavía hay mucho conflicto. Yo sigo renegando con muchos trámites que reviso y controlo. Por eso les digo siempre a las personas, si tienen que firmar un contrato de jubilación, porque el contrato es, inicias el trámite, el trámite de jubilación es de la siguiente forma: inicias el trámite, haces los pasos intermedios de llenados de formularios y todo lo demás, y al final firmas un contrato de jubilación. Yo les digo a todos hoy en día, revisen muy bien el contrato de jubilación, porque hay muchos errores que se cometen, y en esos errores que se cometen puede generar un pago menor, por ejemplo, a una persona. Claro. Tú, si tienes que cobrar 3.200 bolivianos, por ahí te están pagando solamente 3.000. Entonces hay que revisar muy bien toda esa documentación y toda esa información, porque cuando ya te empiezan a pagar mal, o sea, no hay otra solución. Si tú no te has dado cuenta, es difícil que después reclamen. No tendría que ser irreversible, pero imagínate, yo debo tener unas 50 cartas que he presentado a la gestora pública y no me han respondido una sola. Yo tengo unos 3 amparos que me han podido solucionar gracias a la buena voluntad, que tenemos un muy buen gerente de la gestora pública aquí en la ciudad de Cochabamba. Trabaja muy bien, pero hay tanto trabajo, hay tanta información y hay tantas cosas que todavía no están sabiendo resolver en la ciudad de La Paz, que ponen en conflicto a los funcionarios de Cochabamba. Ahora, abogado, desde este punto de vista, apenas se supo que Previsión y Futura iba a dejar el país, se crearon una serie de controversias con respecto a la gestora pública. Primero que nada, se polemizó el tema de que por qué el gobierno se iba a hacer cargo de este tema, no obstante de que pues son millones, muchos dicen 29.000 millones de dólares, algunos más, menos, tendría que manejar el gobierno, y más bien se planteó la posibilidad de que este tema pues sea, digamos, manejado por entidades privadas o alguna cosa de esas. En este momento, ¿cuál diría usted que es la principal desconfianza, o todavía persiste la desconfianza con respecto a la gestora? Ha dado muestras de que sí puede ser confiable. Como usted menciona, los trámites todavía están realmente bastante complejos, pero aún así la gente como que se está acomodando, está funcionando a media máquina, de una manera positiva. ¿Cómo es ahora el tema de la confianza del boliviano con respecto a la gestora pública? Es una buena pregunta. Y me imagino que muchos se hacen esa misma pregunta: ¿qué va a pasar con la gestora pública o cómo está la situación? Mira, siempre se ha dicho de que el Estado no es un buen manejador de fondos individuales de los trabajadores. Ha sucedido antes de 1997, cuando contábamos con un sistema de reparto en el que había un manejo distinto de los dineros, y que por las situaciones económicas que vivió el país no pudo continuar.
Y no nos olvidemos que ahí quien manejaba esos dineros fue el Estado. Cuando a mí me preguntan, me da miedo que el Estado maneje mis dineros, yo preferiría un privado, ¿tú qué opinas sobre el tema? Yo les digo, en el tema de perder mis aportes no tengo ningún miedo. ¿Por qué? Porque el Estado nunca se va a escapar. O sea, el Estado está ahí y pase lo que pase, como sucedió antes de 1997, el Estado me va a devolver todos los aportes que yo he realizado. Tal vez no en su totalidad. Ese sería el mayor problema, como pasó con el sistema de reparto. Pero nunca el Estado se va a escapar. ¿Qué sucede con una institución privada? Lógicamente las AFPs han sido instituciones muy grandes, consolidadas, con mucho respaldo económico, etcétera, ¿no? Y que te podían dar una garantía de resguardo, y como que lo han hecho hasta mayo del 2023. Pero si a mí me hubiesen pedido reestructurar esta normativa y ver cómo plantear ese manejo para los ciudadanos, yo hubiese propuesto de que el ciudadano defina qué institución quiere que maneje sus aportes, porque es nuestro dinero. Claro, por supuesto. Nosotros somos los que estamos resguardando esos fondos para que después nos jubilemos, o para que tal vez nos paguen una pensión cuando nos accidentamos, o que nos paguen una pensión cuando morimos, a nuestros familiares cuando morimos. Entonces, nosotros estamos generando ese capital y ellos administran, invierten, y el rendimiento genera que nuestro capital crezca. Ese es de esa forma debería funcionar, ¿no? Pero si a mí me preguntaran quién quieres que maneje tus fondos, o una institución privada o el Estado, ahí yo vería cuál me ofrece, o cuál de esas dos instituciones me ofrece algo mejor. Por supuesto. Y ya no habría un monopolio de una entidad gubernamental, porque eso es la gestora pública ahora. Y no veríamos lo que vemos con BOA, por ejemplo, ¿no ve? BOA es la única aerolínea en Bolivia, y como no hay alguien que esté contrarrestando lo que ellos hacen, el servicio es pésimo. Claro. Entonces, a eso puede llegar la gestora pública, que como es el único que administra nuestros fondos, no tenemos otra que dejar que ellos lo hagan. Y todo es diferente, o todo sería diferente, si es que tuviésemos, digamos, una AFP y una gestora pública, y ellos podrían batallar para ver quién ofrece mejores cosas al ciudadano para que uno pueda decidir dónde registrarse. ¿Por qué no sucede eso? Porque ellos se agarran del pretexto de que desde el 2009 la Constitución Política del Estado dice que este tipo de recursos no pueden manejar los privados, solo lo puede manejar el Estado. Pero desde el 2009 hasta el 2023 ya lo maneja un privado. Por supuesto, por supuesto. Ahora, siempre, digamos, dentro de lo que significa este tema de la jubilación, los aportes, etcétera, porque como bien dice usted, abogado, es un tema que va un poco a asegurar nuestro futuro. Es decir, uno deja de trabajar, uno se pone ya mayor, anciano, y obviamente necesita una entrada de dinero, y eso obviamente garantiza también el hecho de que se tenga una vida digna ya en la tercera edad. Es un tema de vital importancia. Creo que enmarcando en todo lo que usted ha dicho y viendo un poco los otros países vecinos, ¿en qué posición está Bolivia con respecto al pago de los aportes? Es decir, con respecto a, bueno, sin andar lejos, Ecuador, Perú, etcétera. Bolivia está dentro de los países que recibe, digamos, una jubilación menor con respecto a otros países. Esto depende de qué. ¿Cuáles son, digamos, las explicaciones? Y otro tema fundamental, uno se pregunta y dice, ¿por qué, por ejemplo, los militares tienen una jubilación del 100%? ¿De qué privilegios gozan, digamos, estas entidades? Y no así el ciudadano que, bueno, trabaja, etcétera, como cualquier otro. ¿Cuáles un poco estas dos circunstancias definitivamente? Sí, mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la estructura de Brasil. Si tú en Brasil quieres de joven ya proyectar una jubilación,
lo que haces es ir a su sistema de pensiones, entrar a la institución, sentarte con el funcionario encargado y ahí firmar un convenio o analizar y verificar un convenio. Tú le dices, quisiera jubilarme a los 50 años con un salario de 5.000 bolivianos, digamos. Obviamente ya son reales, ¿no? Pero para dar un ejemplo. Entonces, el funcionario con unas tablas y con los sistemas tan caros que mueven estas instituciones, no te olvides que el sistema de las AFPs era millonario y supuestamente ahora el sistema que maneja la gestora pública también es millonario. Entonces, esos sistemas tendrían que permitirnos que ese funcionario nos haga una proyección y nos diga, mira, para tú jubilarte a tus 50 años tendrías que aportar el 15% durante los primeros años o el 20% de tu sueldo, de un sueldo promedio de 4.000 bolivianos. Después podrías aportar el 15% y hacerte una proyección real. Tú vas a la gestora pública y también pasaba con las AFPs, esa es la realidad. Vas a la gestora pública y le dices, quiero saber con cuánto me voy a jubilar. Ah, no, cuando haga su trámite vamos a saber. Ahorita yo no le puedo decir. Esa es la respuesta de un funcionario de la gestora pública. Y es la respuesta de un funcionario también de las AFPs cuando estaban las AFPs. Entonces, bueno, gracias a esos funcionarios yo tengo trabajo en mi oficina, ¿no? Porque esa persona se va con la inquietud de saber con cuánto se va a jubilar, llega a mi oficina y yo le hago toda una proyección, incluso de cómo podríamos mejorar su jubilación. Claro. Pero el funcionario no te va a captar eso porque no hay una estructura consolidada como para hacer eso. Por eso te decía, me encanta Brasil, por ejemplo, porque ellos manejan un estilo más atractivo para el ciudadano, ¿no? Ahora, ¿por qué otros profesionales ganan el 100% de su salario, como los militares? Esto va más allá de lo técnico, esto va a lo político, ¿no? O sea, todo gobierno va a querer siempre que los militares estén apegados a ellos, resguardando su seguridad, protegiendo de que no haya algún levantamiento o algo como sucedió el 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre han tratado de llevarse muy bien con los militares, los gobiernos que estén de turno. Por eso es que en cierto momento, a pedido de los militares, se hizo una valoración sobre este tema y solo a ellos, algunos dicen los policías también, mentira, los policías se jubilan como todo mortal aquí en Bolivia. Solo son los militares quienes se jubilan con el 100%. Si es que logran llegar a los 35 años de carrera militar sin haber dejado ni un solo mes. Esa es la única regla que ellos tienen. Si hay algún militar que haya sido dado de baja por alguna situación, no se jubilan con el 100%, se jubilan como un simple mortal como nosotros. Claro. Ahora, antes de entrar a otro tema, abogado, me gustaría hacer una evaluación de lo que ha significado la devolución de los aportes, no sé si el 2022 o 2023, a un gran porcentaje de los bolivianos, tomando siempre en cuenta un antecedente interesante, el de Chile, por ejemplo. Chile creo que tiene en dos ocasiones, no sé si consecutivas, pero sí en dos ocasiones, la devolución de aportes a los jubilados. Indudablemente, en parte no ha sido, digamos, una buena medida, no ha sido una medida positiva. Aún así lo hicieron. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿cómo evalúa usted este tema ya después de haber pasado un buen tiempo? Sin duda alguna, pues en ese momento, bueno, en todos los momentos, la gente necesita platita, ¿no? Entonces ha pedido sus devoluciones y obviamente a la larga, a mediano o a largo plazo, eso va a tener consecuencias. ¿Cómo ve este tema ahora mismo y a largo plazo, los pros y los contras de este asunto?
Bueno, mira, creo que el 2020 nos reunimos con vos para justamente analizar Correcto. ese proyecto de... No, no era un proyecto de ley, ya era una Ya ley. estaba, creo, en vigencia. Ya estaba Sí. promulgado. Y mira, como tú decías al principio de esta charla, hay muy poca posibilidad de información sobre estos temas. O sea, no sé por qué, pero a la prensa y a otros medios no les interesa mucho este tema. Mira, justo en esos momentos en los que salió esa normativa, me llamaban, me preguntaban qué hago, me lo retiro mi dinero, yo califico para poder retirar un poco de dinero, ahorita lo necesito porque estábamos saliendo de una etapa dura de pandemia. Y a todos con quienes yo he hablado les he recomendado que no lo hagan, absolutamente a todos, ¿no? Porque yo les decía, a ver, Claro, obviamente, perdón, no era una medida favorable, digamos, en para ese momento. nada. ¿No? Podía haberlo sido si es que tú te planificabas agarrar ese dinero, digamos 15,000 bolivianos, y te planificabas en un lapso máximo de medio año devolver todos esos 15,000 bolivianos, ¿no? Para que no te genere un rendimiento sobre esa devolución que se tendría que hacer muy fuerte, muy elevado. Entonces, la mayoría con quienes yo hablé me hicieron caso, pero hubo mucha gente que retiró sus aportes. Y había un punto dentro de la normativa muy conflictivo, que era el que si una persona no devuelve ese monto de dinero más lo que iba a generar el rendimiento y todo lo demás, perdía el fondo solidario. Y hoy en día el fondo solidario es más del 50% de la jubilación de una persona. Es decir, si hacemos un cálculo promedio contigo, imaginemos que tú tienes 200,000 bolivianos en tu estado de ahorro, ya tienes 58 años de edad, te vas a jubilar, pero tu jubilación, lo que representa esos 200,000 bolivianos, es 1,000 bolivianos de jubilación. Pero si tú tuvieras, digamos, 35 años de servicio y un sueldo mayor a 6,000 bolivianos, tu jubilación va a ser de 4,200 bolivianos. ¿Por qué? Porque tendrías 3,200 bolivianos de fondo solidario. O sea, imagínate la cantidad de dinero que te están dando de fondo solidario, y esto te lo van a dar todos los meses. Entonces, el hecho de haber retirado ese dinero no te permitía acceder a los 3,200 bolivianos que te estarían subiendo, y solo te jubilas con 1,000 bolivianos. Entonces, eso era lo que iba a perjudicar a la larga a todas estas personas que han retirado esos aportes. Y te digo que ya está ocasionando conflicto. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido 2 clientes que han venido y me dicen, bueno, ha pasado ya 3 años. Hace 3 años me he retirado este dinero, que eran 15,000 bolivianos, y ahora quieren que devuelva 26,000. Claro. ¿De dónde voy a sacar si esa vez me he sacado ese dinero para poder solventar algunas cosas? Pero ahora tengo que devolver 26,000 bolivianos para poder acceder al fondo solidario. Y mi jubilación, que iba a ser 1,400 pesos, ahora va a ser 500, me dicen. Entonces, realmente está complicando a las personas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo recomendable? Es decir, esa persona irremediablemente tiene que devolver el dinero, claro, obviamente, porque, claro, pues por obvias razones. Pero, ¿qué procede en estas circunstancias? Yo les recomendaría a todos los que han retirado su dinero y ahora siguen aportando, que devuelvan ese dinero. Porque no te olvides que hay un proyecto de ley, que es el 035, que incrementa los montos, exacto, del fondo solidario. Porque eso nunca ha estado en discusión hoy en día, ¿no ve? Si tienes 35 años de servicio, hoy en día te jubilas con 4,200. Pero con este proyecto de ley, si tienes 35 años de servicio, sube a 5,200 tu jubilación, ¿no? Y así todos los otros cálculos, ¿no ve? Desde los 10 años hasta los 35 años de servicio. Entonces, ¿qué te conviene? Si tú has sacado ese dinero porque lo necesitabas, bueno, está bien, pero después has seguido aportando. Ahorita has conseguido un trabajo, estás trabajando, estás aportando y tienes
previsto seguir trabajando y seguir aportando por muchos años más porque todavía te falta la edad. Entonces vas a llegar a un cierto momento en el que vas a tener que jubilarte, pero en vez de cobrar los 3.000 bolivianos que tenías que cobrar con el Fondo Solidario, te vas a jubilar con 1.100. ¿Y eso ya es, en el momento en el que se jubile, eso ya es irreversible o por así decirlo, esta deuda se tiene que pagar en algún momento? No, es irreversible si no devuelves el dinero. Pero antes de jubilarte podrías devolver. Pero imagínate, se han pasado 15, 16 o 20 años. De esos 15.000 bolivianos que te han prestado, tú vas a terminar devolviendo 40.000. Claro. Entonces ya a veces es insostenible, o sea, es difícil devolver esos 40.000 bolivianos, porque además ¿cuánto estarías perdiendo? Por supuesto. Hay que hacer un cálculo. En resumidas cuentas, abogado, ¿usted diría que esto en algún momento va a tener una consecuencia terrible desde el punto de vista global? Sí, es como la consecuencia que tuvo el 2010 el permitir que muchas personas retiren sus aportes. Cuando se supo de que iba a salir una nueva ley, la 065, muchas de las personas empezaron a retirar sus aportes de las AFPs, el 2009 y el 2010, especialmente el 2010. Y empezaron a retirar sus aportes de manera desmedida y también muy mal asesorados. Y empezaron a retirar sus aportes porque eso les permitía la 1732, que era la anterior ley. Y cuando se dieron cuenta que ya tenían que jubilarse, imagínate, del 2009, muchos decidieron jubilarse el 2016, 17, 2018, 10 años, casi 10 años después, 8 años, 10 años después, se dieron cuenta que su jubilación solo era con el dinero que habían aportado al sistema de reparto, al antiguo sistema. O sea, su jubilación era de 800 bolivianos, porque se lo habían retirado todos los aportes que tenían en la AFP. Bien, me gustaría entrar a un tema que está dando mucho de qué hablar, sobre todo desde el punto de vista no informativo, como usted lo ha mencionado precisamente, sino más bien desde el punto de vista de si será bueno o será malo. Como siempre no se sabe exactamente. Estoy hablando del proyecto de ley de modificación de la ley de pensiones, que por un lado incrementa la pensión solidaria a la vejez y por otro lado esta modificación a la ley de pensiones ya, digamos, seguramente con varios temas que se van a tener. ¿Cómo ve usted desde esta perspectiva este proyecto de ley de modificación a la ley de pensiones? Justamente la Central Obrera Boliviana ya se ha manifestado en algún momento y otros sectores también, tanto los médicos y otros sectores donde pues dicen estos sectores no estamos de acuerdo con esta modificación porque pues una persona puede seguir trabajando hasta los 70 u 80 años y lamentablemente eso es un poco va en desmedro, digamos, de lo que significa el universo de jubilados, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve, primero que nada, exactamente qué es lo que menciona este proyecto de ley de modificación de la ley de pensiones, abogado? Sí, a ver, la ley 065 establece de que cada 5 años se tiene que hacer un análisis de incremento para el Fondo Solidario, ¿no? El año 2010, en diciembre del 2010, casi el 2011 ya, los fondos solidarios tenían, siempre nos fijamos en el tope máximo que son 35 años de servicio, ¿no ve? Entonces, a los 35 años de servicio, una persona se jubilaba con 3.200 bolivianos. Ese era el monto de la jubilación, el 2010. Y estuvo vigente hasta el 2017. El 2017 ya se hizo un análisis y se hizo un incremento del monto. Y las personas empezaron a jubilarse con la ley 985 con 4.200 bolivianos, que sigue vigente hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de 35 años de servicio. Es que algunos piensan de que decimos esos topes y dicen, todos nos vamos a jubilar con ese monto. Claro. No. O sea, la ley te prevé desde los 10 años, porque necesitas 10 años para jubilarte, 10 años de aportación, hasta los 35 años de servicio, ¿no? Con 10 años, el Fondo Solidario es 640 bolivianos, por ejemplo. Esa es una jubilación a los 10 años. Con 15 años ya hay límites mínimos y máximos.
Con 20 años es 2.000 bolivianos, por ejemplo, de jubilación. Con 35 años es 4.200, con 33 años es 3.680, así va variando, ¿no? Obviamente, si tú has logrado aportar más de ese límite, te pagan lo que tú te has generado. Ejemplo, he tenido un cliente que trabajaba como gerente en instituciones muy importantes, sueldos de 40.000, 50.000 bolivianos y un estado de ahorro con un monto de 1.500.000 bolivianos. Entonces, ese 1.500.000 bolivianos les representa una jubilación de 8.000 bolivianos. O sea, tampoco es la gran cosa, te das cuenta. Exacto. Entonces, ahí es donde deberían enfocarse quienes quieren que la ley se modifique. O sea, imagínate con 1.500.000 bolivianos, uno que ha ahorrado 1.500.000 bolivianos, va a tener una jubilación de 7.000 bolivianos mensual. Es duro. Claro. Ahí, y por eso, mira, yo he leído los proyectos de ley del Colegio Médico, el proyecto del Colegio Médico, que hicieron llegar a la Cámara donde se estaba analizando este proyecto 035. He leído también de la FUD, de la Federación de Universitaria de Docentes, y hay cosas en las que ellos deberían haberse enfocado, ¿no? Seguramente no hay personas que estén todos los días con esto y saben más o menos, como nosotros, qué debería modificarse de esta normativa. Pero han tratado de hacer algo práctico, podríamos decir, pero he visto cosas muy reales en esos proyectos de ley. ¿Qué es lo que dice este proyecto de ley, la 035? Como te decía, la ley ya prevé que cada 5 años hay que modificar el Fondo Solidario. Comenzamos el 2011, el 2017 se modifica 4.200 y ahora con este proyecto de ley se quiere modificar a 5.200. No está mal. O sea, esa es la parte buena de la norma. Perdón, abogado, pero ¿este proyecto de ley no tiene letra chica? Sí, tiene letras chicas y eso es lo que ahorita está conflictuando la aprobación de esto. Porque la 985 se aprobó, inmediatamente sacaron el proyecto, porque no había letra chica, no habían cosas que generaban un conflicto. Esta sí, esta normativa en su disposición adicional única dice: con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad y cumplan requisitos establecidos en la ley 065 se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones. Y abajo dice de que quienes quieran seguir trabajando tienen que realizar un examen médico de aptitud física en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Eso es lo que más les ha molestado, más que todo a los médicos, al colegio médico. Y por último dice: se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo 1 de la presente disposición las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento. O sea, si tú quieres tener un presidente de 80 años, no hay ningún problema, él no tiene que hacerse revisar nada. Así que si va a haber diputados que tengan 90 años, no hay ningún problema. Pero abogado, para el ciudadano común, ¿dónde estaría el tema, digamos, de estas diferenciaciones, si se vale el término? Porque indudablemente, pues, a los 65 años uno puede estar muy bien de salud y obviamente otros no, etcétera. Pero ¿dónde está la diferenciación con esas autoridades de un ciudadano común, por ejemplo? Claro, por eso es que el reclamo es que hay demasiada discriminación en esta normativa, ¿no? Discriminan a un ciudadano normal de un ciudadano político, llamémoslo, ¿no? Correcto. Entonces, ahí es donde está el conflicto. Primero, por la discriminación que existe. Segundo, porque la mayoría de los que han reclamado dicen uno puede trabajar hasta cuando él quiera y cuando sus condiciones le den. Lamentablemente en Bolivia tenemos muchos profesionales que están trabajando ya con 80, 85 años y que, bueno, no están trabajando, ¿no? Sino están soportando el mes para poder cobrar su salario.
Entiendo que ahí es donde se quiso enfocar esta normativa, pero es un poco difícil. La Ley General del Trabajo ya lo establece a los 65 años y nunca se ha cumplido. Hay sentencias constitucionales, autos supremos que han hablado sobre este tema. Y es conflictivo porque no puedes discriminar a las personas y no puedes obligarle a jubilarse. La jubilación es, claro, es una decisión voluntaria que una persona toma, ¿no? Pero lo que tendrían que hacer es ver un aspecto más laboral que un aspecto obligatorio de jubilación, ¿no? Ahí está el conflicto. Tendrían que modificar la normativa, tendrían que darle otro aspecto, ¿no? Y a las modificaciones que se quiere realizar a la 065 tendría que hacerse un análisis y un debate profundo, porque hay modificaciones que tienen que hacerse a la... Eso significa que pues esto va a tomar todavía un cierto tiempo, donde prácticamente, seguramente muchos sectores están planteando también la modificación de esto o definitivamente no están de acuerdo. Ahora, esta, digamos, sería una parte bastante controversial, bastante polémica, pero vayamos un poco al tema positivo. ¿Hay algunos aspectos positivos de este proyecto de ley? ¿Cuáles serían esos desde el punto de vista real y claro para que la gente, obviamente, pues no tenga, digamos, este conflicto de que sí o no? Claro, el aspecto positivo es el incremento del Fondo Solidario, ¿no? ¿De cuánto es el incremento? Lo que pasa es que varía. Como te decía, claro, en el límite máximo, que es 35 años de servicio, el incremento es de 1.000 bolivianos. Los que ahorita se están jubilando con 4.200, y quienes se jubilarían con esta normativa se jubilarían con 5.200. Pero hay una condición dentro de ese trámite de jubilación, ¿no ve? De que tienes que cubrir el 70% del referente salarial, dice la normativa. ¿Qué quiere decir eso? De que si tú, por ejemplo, ganas 6.000 bolivianos, no te van a pagar los 5.200, porque de 6.000 bolivianos, el 70% es 4.200. Claro. Se calcula el porcentaje referencial que establece la ley. Es lo mismo para, quienes ahorita van a poder acceder a estos 5.200 son los que ganan más de 7.400, que ese es el promedio que te da el 70% para sacar los 5.200. ¿no? Entonces, ese cálculo se tiene que hacer. Ese cálculo no lo hacen todos y por eso es que hay una confusión sobre estos salarios. Te doy un ejemplo para que se entienda mejor. Un médico, que son los que ahorita más conflicto tienen, un médico que ha trabajado 35 años de servicio, pero que primero ha tenido salarios bajos y que ya los últimos años ha tenido salarios altos y que ha generado unos 400.000 bolivianos en su estado de ahorro, ese médico tiene una jubilación de 2.000 bolivianos con esos 400.000. Pero con el Fondo Solidario le van a pagar 5.200 porque su sueldo de ahorita es 15.000 bolivianos. Un maestro que ha trabajado 35 años de servicio, pero que no ha llegado a categoría mérito, sigue en categoría primera, primera, segunda. Él, por ejemplo, tiene un sueldo de 6.000 bolivianos. Con 35 años de servicio va a jubilarse con 4.200, pero no le va a tocar este incremento, porque el 70% de su sueldo es 5.200 bolivianos. Si ese profesor hubiese estado ganando 8.000 bolivianos, no le daban 4.200, le daban estos 5.200 que se va a aprobar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver para poder calcular esa jubilación. Claro, porque bueno, en todo caso, pues siempre digamos en torno a lo que significa este proyecto de ley. Dice: actualmente un trabajador que percibe un salario de 13.000 bolivianos, su aporte se incrementará a bolivianos 20 o 23 bolivianos, que representan un aumento del 0,15% y 1% a 1,15%, que representa 3 bolivianos adicionales en el caso de un trabajador de salario con 25.000 bolivianos. Por otro lado, por ejemplo, dice así:
Con el proyecto de ley se busca incrementar las pensiones de los jubilados en función de la densidad de aportes. Por ejemplo, las personas con 10 años de aportes, su pensión se incrementará a bolivianos 640 que recibe actualmente, se aumentará a 720, mientras que una persona con una densidad de 35 años de aportes se incrementa a 4.200, de 4.200 a 5.200. Eso es lo que usted mencionaba hace un momento. Ahora, esto para que entienda mejor la gente y obviamente creo que de eso se trata, de que tengamos la posibilidad de llegar a un entendimiento mucho más práctico. Esto obviamente no es en todos los casos, o sea, como usted dice, va a depender mucho de todas estas aristas que usted ha mencionado, ¿no? Sí, mira, todo caso es individual y es independiente. O sea, para poder ver cuánto le corresponde a uno, cuánto le corresponde a otro, si se puede mejorar la jubilación, si puede tener otro beneficio extra. Claro, tenemos que hacer una proyección. Claro. A ver, te doy un ejemplo. Viene un señor y me dice, voy a cumplir 55 años de edad, he ido a la AFP, cuando estaban las AFPs, y alguien me comentó de que a los 55 yo puedo jubilarme, me dice. Pero voy a la AFP y en la AFP me dicen que no, que tengo que esperar a los 58 años. Mi jubilación va a ser más o menos de unos 6.000 bolivianos, me dice. Pero si yo cobrara desde los 55 hasta los 58 años, esos 3 años que me quieren hacer esperar, estaría cobrando más de 200.000 bolivianos. Si alguien me ha dicho de que puedo jubilarme a los 55, yo tengo esa inquietud, o sea, quiero saber si se puede. Y sí se puede. Porque la ley te dice de que a los 55 años se puede jubilar un varón y a los 50 una mujer. O sea, la regla principal es 58 años todos, ¿no? Mujeres 57, 56 o 55 si tienen 1, 2 o 3 hijos. Pero hay una subregla que establece la ley. La jubilación de los varones a los 55 y la jubilación de las mujeres a los 50. Y esa subregla no te la plantean los funcionarios que están atendiéndote. Claro. Podrían decirte, mira, si tú haces esto y esto y esto, como yo le dije a este señor, te puedes jubilar anticipadamente. A ese señor le hubiesen hecho perder más de 200.000 bolivianos que él ha cobrado en esos 3 años. Porque él hubiese estado esperando a cumplir sus 58 años de edad y no se hubiese jubilado esos 3 años antes. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, cada caso es para analizar, para hacer una proyección, para hacer un cálculo y para decirle esto haz. Exactamente. Bueno, finalmente, abogado, una pregunta más que creo que seguramente todos se hacen. En función de lo que usted acaba de mencionar hace un momento, ¿cómo sería una jubilación óptima? Es decir, ¿hay una edad determinada que plantea, digamos, o mejor dicho, una etapa que pueda coincidir plenamente con varios temas para que se pueda jubilar, qué sé yo, con un monto de 4.000, 5.000 bolivianos? Es decir, no se tiene que dejar pasar una etapa donde sí, digo, esta es un momento en el que puedes jubilarte y obviamente tener, digamos, una jubilación bastante digna y otra que no. ¿Cómo digamos, se puede plantear este tema a una persona de la calle, a una persona trabajadora que diariamente pues está en función de esto y obviamente necesita saber cuánto va a recibir de jubilación? ¿Cómo sería, digamos, un caso más o menos óptimo en el que una persona puede jubilarse con un salario digno o con un monto digno? Mira, yo les recomiendo que aporten la mayor cantidad de años. Si tú estás con trabajo, perfecto. Tu empleador va a retener el 12.71% y te lo va a aportar. Pero si no estás con trabajo, yo les recomiendo que aporten sobre el mínimo nacional. Más me dicen, no, ¿para qué? Sobre el mínimo nacional. Pero es que si aporto más, me voy a jubilar con más. Bueno, te jubilarías con más si es que aportaras sobre un sueldo de 20.000, 30.000 bolivianos y creo que no lo vas a hacer como independiente. Entonces les recomiendo que aporten sobre el mínimo nacional. ¿Cuándo hay que analizar bien el de subir esa aportación? Cuando tú estás
llegando a la edad de jubilación y te faltan 3 o 4 años. Ahí es donde subimos la aportación y logramos esa aportación óptima que tú me dices, ¿no ve? Por ejemplo, 35 años de servicio. Tú aportas 32 sobre un mínimo nacional y tu jubilación tendría que ser sobre un mínimo nacional. Pero si haces lo que yo te digo, de mejorar esos últimos 3, 4 años, tú has aportado sobre un mínimo nacional, pero te vas a jubilar sobre 4.200 bolivianos o 5.200 si se aprueba la ley. Entonces, todo eso se tiene que ir preveyendo desde que eres joven. Claro. Las personas dicen, ay, eso no me interesa, cuando sea viejo voy a empezar a planificar. No, cuando ya seas viejo ya no va a haber tiempo. Claro. O sea, ya no vas a poder hacer aportaciones de años anteriores, eso no se puede hacer. Entonces, haz la planificación desde que eres joven y mira, muchos dicen, no, ¿de qué me sirve aportar? Yo siempre he dicho de que es importante aportar. Sea el Estado el que maneja tus dineros o sea un privado el que maneja tus dineros, obviamente siempre estate atento a lo que están manejando, pero tienes que aportar. ¿Por qué? Porque estás juntando un capital de ahorro para tu jubilación, estás resguardándote tú contra un accidente o contra una enfermedad. Si tú te enfermas te van a pagar una pensión hasta tus 65 años de edad, que se llama la pensión por invalidez, que es una maravilla de pensión. Y si tú te mueres, le van a pagar un sueldo a tu esposa o a tus hijos menores de 25 años. O si tus hijos ya son mayores de 25 años y tú te has muerto en la etapa laboral y no tienes esposa, tus hijos van a esperar 3 años y se lo van a retirar todos los aportes. Entonces, todo eso tú generas con el 12.71% que te están descontando. Para mí es una maravilla porque en otros países te compras seguro de vida, seguro de carro, seguro contra accidentes, seguro contra incendios. Aquí todos esos seguros los estás enfocando en el 12.71%. Si tú trabajas en obra o en alguna empresa que genera riesgo, yo te diría empezar a aportar y aporta bien. A los mineros, por ejemplo, yo siempre les recomiendo aporten sobre montos altos, porque el minero siempre se va a enfermar. Lamentablemente se enferma con el trabajo que tiene, pero ya en una cierta edad él puede hacer su trámite de pensión por invalidez y vivir con esa pensión por invalidez. Finalmente, abogado, este proyecto de ley estaría 50-50, positivo o negativo. ¿Cómo puede la gente apreciar este proyecto de ley para la modificación de la ley de pensiones, más allá, digamos, de la controversia de sectores que bien pueden ser, digamos, sectores manejados desde el punto de vista político o no, pero para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que realmente le interesa? ¿Cómo interpreta esto? Mira, yo haría aprobar inmediatamente el incremento de los fondos solidarios, que se apruebe inmediatamente y que lo demás pase a otro tipo de debate. Pero ese incremento del fondo solidario es beneficioso para absolutamente todos los que están trabajando y se van a jubilar y para los que se han jubilado, porque solo en materia laboral hay carácter retroactivo, dice la normativa. Y la 985, por ejemplo, tuvo carácter retroactivo y todas las personas que ya estaban jubiladas pudieron hacer un recálculo para que suba su pensión. Entonces, lo mismo tendría que suceder con esta normativa, ¿no? Bien, abogado Guillermo Quispe, experto en este tema de pensiones, aportes, creo que ha sido un podcast bastante productivo. Creo que la gente tiene que caer en la cuenta, abogado, de estos temas porque son fundamentales. Como usted bien dijo hace un momento, a veces a la gente relativamente joven no le interesa y dice, bueno, eso lo voy a ver después, pero creo que a mediano o corto o largo plazo se hace fundamental porque llega un momento en el que pues, ya no se tiene un trabajo, ya no somos jóvenes y tenemos que vivir de algo. Y creo que lo que realmente nos garantiza un futuro más o menos digno es justamente la jubilación en cualquier país en el que nos encontremos y más en nuestro país, en Bolivia. Abogado, pues muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital, por haber dado esta información tan importante que creo que es fundamental y vital que todos los bolivianos sepan con respecto a cómo se debe manejar la jubilación. Mi jubilación y mis aportes, y obviamente es un dinero que nadie nos lo regala, es un dinero
ganado a lo largo de nuestro trabajo productivo y obviamente pues ahí está como una especie de caja de ahorro. Muchísimas gracias, abogado. No, gracias a ti, estimado Rudy, y es bueno que esta información la vayamos divulgando para que las personas conozcan, sepan, y yo cuando tú necesites que yo venga a explicarles esto, voy a estar presente sin ningún problema. A propósito de eso, abogado, ¿algún número telefónico para que se pueda contactar la gente con usted o pueda un poco pues hablar mucho más particularmente? Sí, al 764-04730, y la oficina la tenemos en la calle Colombia, entre Oquendo y 16 de julio. Es un edificio anaranjado, Rochabel se llama el edificio. Estamos en el segundo piso, oficina 8. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, pues de Podcast Los Tiempos Digital, como siempre es un placer estar semana tras semana con temas distintos, temas variados, y obviamente hoy hemos querido hablar de este tema de la gestora pública prácticamente a 10 meses desde que la gestora pues entró en funcionamiento en pleno para poder un poco gestionar todo este tema de los aportes fundamentales, y creo que esa es una reflexión que vale la pena poder hacerla, y obviamente también alertar a todos ustedes para poder poner en limpio todo lo que significa nuestros aportes, porque es un dinero ganado, es un dinero que nos va a garantizar, reitero, nuestro futuro y obviamente el vivir dignamente, sobre todo en nuestro país. Y creo que esta información, si es que le ha agradado, pues dele un like, por favor comparta esta información, active la campanita, suscríbase para que cada vez que tengamos un nuevo capítulo pues le alerte. En todo caso, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, estaremos la próxima semana con una temática también distinta. Mientras tanto, pues le reitero, su amabilidad siempre es muy importante para nosotros. Hasta otra oportunidad.